Listo, perfecto. En este momento ya estamos grabando la web. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Listo, perfecto. Entonces ahora sí, sin más preámbulos, iniciemos la revisión de la guía de actividades y rúbrica de evaluación de la actividad que está vigente en este momento, del paso 2. Entonces, no sé, ustedes me dirán cómo les ha ido con la primera parte, con los cálculos de los consumos. En esa parte no creo que tengamos mucha complicación. Vamos a hacer una mirada muy rápida, porque de hecho en los anexos 1 y 2 se les está dando pues todas las fórmulas y el procedimiento para que hagan los cálculos. Entonces no es complicada esa parte, pero quiero que también ustedes me indiquen si tienen algún tipo de duda al respecto. La conferencia la estamos grabando y se va a publicar en el curso. Sí, Héctor, ya vamos para allá. La idea es ya mostrarles el asunto de las simulaciones, el diseño de los diagramas que se está solicitando, pero entonces vamos a ir en orden. Vamos a hacer pues una pasada muy rápida por la primera parte del trabajo, que yo creo que pues muchos ya lo han hecho, pero también es bueno aclarar de pronto las inquietudes que ustedes puedan tener. ¿Qué se les está solicitando en el trabajo? Bueno, se les da un plano, pues empecemos desde el principio. Entonces vamos a tener inicialmente un plano arquitectónico, un diseño arquitectónico muy básico de una casa, donde se están discriminando 5 ubicaciones. La idea es que arrancando ustedes, ¿qué deben hacer? Seleccionar una de las ubicaciones. Como somos 5 máximo en el trabajo colaborativo, cada uno va a seleccionar una de las ubicaciones y no se pueden repetir. Entonces, de acuerdo a estas ubicaciones, vamos a hacer el cálculo de consumo de algunos electrodomésticos que se relacionan aquí mismo en la guía. Entonces, miremos rápidamente el plano. Este diseño arquitectónico que se está presentando simplemente es una herramienta de guía para que ustedes contextualicen sobre qué estamos hablando, dónde se pueden encontrar los electrodomésticos de los cuales estamos hablando. Entonces aquí tenemos la cocina, el comedor, la sala, el garaje, un balcón, la alcoba y la sala de estar. Entonces, de acuerdo a las ubicaciones 5 que se han seleccionado, aquí en la misma guía de actividades, si ustedes bajan, van a encontrar los anexos, porque también me han preguntado que dónde están esos anexos. Aquí ya empiezan a haber anexos. En el anexo número 1 hay un ejemplo de cálculo del consumo. Y por acá, en el anexo número 2, van a encontrar las tablas de consumos por electrodomésticos en cada una de las ubicaciones de la casa. Simplemente se les va a decir en la cocina qué electrodomésticos van a encontrar y cuáles son los consumos. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? De acuerdo a esto, ustedes necesitan saber, ya tenemos la potencia del electrodoméstico. Requieren saber cuántas horas a la semana se usa el electrodoméstico y cuántas semanas tenemos al mes. O sea, realmente siempre va a ser 4, no tenemos ningún problema por eso. Ustedes van a definir quién o realmente cuántas horas se va a estar usando el electrodoméstico. No importa si de pronto ustedes no lo tienen en la casa, van a hacer una aproximación. Por ejemplo, no sé, si no tienen una olla arrocera, pueden decir que la usan 1 hora diaria. Bueno, estamos suponiendo, pero igual, la idea es que ustedes tomen un valor lo más real posible. Tenemos el consumo, ustedes definen las horas. Ojalá, si ustedes tienen electrodoméstico en la casa, lo hagan basado en el uso que le dan a ese electrodoméstico. Las 4 semanas siempre van a ser esas 4 semanas y vamos a sumar los valores de esos electrodomésticos para saber cuál va a ser el consumo total en el mes. Sí, Arbey, el cálculo lo deben hacer con los electrodomésticos que están en el anexo. O sea, ahorita ustedes no van a tener que hacer la búsqueda de ningún electrodoméstico, sino lo vamos a hacer basado en el listado que ya está en el anexo. Entonces simplemente es seguir el ejemplo, van a hacer el cálculo, luego dividen por 1000 ese valor de consumo para hallar el consumo en kilovatio hora. Aquí una acotación bien importante que me hacía precisamente uno de los tutores de la red, del ingeniero Pablo, y es el manejo de esta unidad. Realmente aquí tenemos kilowatt, la rayita hora. Eso quiere decir kilovatio por hora.
de acuerdo a, pues realmente a la notación que se debe usar, no debería estar la rayita, debería estar simplemente así, kilowatt hora, porque realmente estamos hablando de una media de consumo. No es como una medida de velocidad donde uno dice, no, estamos avanzando a 20 kilómetros por hora. No, aquí realmente estamos hallando es una media de consumo, pues en una hora, no como tal el consumo por hora que tiene el electrodoméstico. Sí, realmente es importante tener en cuenta esa acotación que de pronto no se tuvo en cuenta a la hora de colocar los valores acá, pero es bueno que ustedes sepan que realmente la anotación se maneja de esa forma. ¿Solo escogen uno de los electrodomésticos? No, deben escoger todos los electrodomésticos. O sea, escogen una sola ubicación y de acuerdo a esa ubicación van a tomar todos los electrodomésticos relacionados en la tabla asociada a esa ubicación. Entonces, por ejemplo, en este caso, si alguien toma la cocina, debe hacer el cálculo asumiendo más o menos cuánto tiempo tiene encendido el bombillo de la cocina, cuánto tiempo tiene el horno de la estufa, la olla arrocera, la cafetera, la tostadora, el horno microondas, la nevera y la licuadora. Por favor, ¿me confirman si todos tienen problemas de audio? No, bueno, entonces, por favor, si alguien tiene problemas de audio y puede salir, salga, vuelva a ingresar y yo con muchísimo gusto les doy acceso. Entonces, por favor, tengan en cuenta la recomendación que les di al inicio. Si alguien reporta problemas, entonces, por favor, si alguien no tiene ese problema, indiquémoslo en el chat para no demorarnos en el proceso. Yo estoy pendiente para darles acceso. Bueno, listo. Entonces, la primera parte, sí, son solo cálculos. Que se toma 1000 para ser dividido. ¿Por qué se toma 1000 para ser dividido? Bueno, eso es una muy buena pregunta. William, ¿se toma 1000 por qué? Porque es que realmente a usted le cobran es el kilovatio hora. Si no lo dividimos en 1000 estaríamos haciendo un cálculo sobre vatios hora. La idea es que lo dividamos en 1000 porque ustedes van a buscar, o sea, ya hicimos el cálculo del consumo, dividimos en 1000 y hallamos el valor del kilovatio hora. Quitémosle la rayita por la convención que acabábamos de hablar. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos 7.6 kilovatios hora. Pero resulta que usted no paga en kilovatios horas, usted paga es en pesos. Entonces, en la factura de la luz ustedes van a encontrar que en alguna parte hay un valor del kilovatio hora. Ese valor del kilovatio hora es el que ustedes van a emplear en el cálculo. Se les está pidiendo, no usen este valor. Aquí dijimos que eran 400 pesos. Pero no, la idea es que ustedes tomen como referencia el valor del kilovatio hora que está en su factura. Entonces es muy importante eso, porque la idea es que ustedes también relacionen y digan, oiga, mira, esto realmente me sirve, o entiendo para qué estamos viendo eso en el curso. Aquí hay algo muy importante, por ahí como decía alguien, son solo cálculos, como tal el desarrollo que le está pidiendo son solo cálculos, pero el análisis es clave. ¿Qué tipo de análisis puedo hacer en una situación como esta? Por ejemplo, yo puedo mirar, oiga, no sé, me dio un valor, o sea, yo tengo esos electrodomésticos, coloqué más o menos las horas que los utilizo, coloco el valor del kilovatio hora, descuento el subsidio, no se les está pidiendo que descuenten el subsidio, pero en muchos recibos ustedes encuentran cuánto es el porcentaje de subsidio que le dan de acuerdo al estrato. Entonces hice todos mis cálculos y resulta que me da un valor demasiado grande. ¿Por qué puede ser eso? Bueno, 100 vatios por 35 horas semanales por 4 semanas. Sí, Nicolás, eso es válido. Y le sumaría entonces lo de los otros electrodomésticos. Entonces, como les decía, me da un valor muy grande. ¿Qué puede estar pasando con eso? Resulta que puede que ahí se están dando unos valores de consumo máximo. Y realmente, por ejemplo, una plancha. Yo no siempre voy a estar planchando a la máxima potencia.
donde la plancha consume más. Entonces, si yo la uso 2 horas y realmente pues decimos que tenemos un consumo de 1000 vatios, asumimos un consumo de 1000 vatios hora, pero no estamos alcanzando ese consumo, pues ahí vamos a tener pues un valor bastante grande de consumo que se va a ver reflejado en el cálculo, pero que si vamos a ver en la factura no es tan alto, y es precisamente por eso. Entonces la idea es que ustedes también hagan ese tipo de análisis, no se queden solo en el cálculo, sí, porque de hecho ustedes lo pueden hasta programar en un Excel y eso sale muy rápido, pero lo importante es que planteen un muy buen análisis. Sí, mire, o sea, de hecho ustedes pueden soportar ese análisis en bibliografía, obviamente referéncienla, porque aquí realmente lo que interesa es que ustedes entiendan cómo se aplica esto en la práctica. Entonces, fíjense que la primera parte es muy sencilla, no sé si tengan alguna inquietud sobre eso, para ya meternos directamente al circuito. Sí, entonces... sí, precisamente es eso, Dani. El consumo está dado en vatios, lo dividimos en 1000 para pasarlos a kilovatios. Listo, perfecto. Entonces pasemos ya a la siguiente parte. Entonces pues ahí está discriminado por puntos cada una de las cosas que ustedes tienen que hacer. Vamos ahora a empezar a trabajar sobre el diagrama eléctrico, sobre el plano eléctrico. Entonces ustedes ya tienen identificados unos electrodomésticos, una ubicación. La idea es que aquí en este trabajo todos van a tener que participar en las mismas condiciones, porque todos van a tener que hacer el análisis sobre la ubicación que seleccionaron. Entonces vamos a empezar a revisar cómo sería el análisis de la parte eléctrica. Dentro de los mismos recursos que se les ha dado, tenemos un plano eléctrico, que es este precisamente. Este plano eléctrico está diseñado de tal manera que ustedes puedan visualizar la forma de los componentes reales. No es un plano eléctrico normalizado, y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es normalizado? Que esté respondiendo a algún tipo de norma. En Colombia, la norma que rige el diseño de los componentes eléctricos, de los sistemas de puesta a tierra, es el RETIE. El plano eléctrico ustedes lo encuentran en el entorno de aprendizaje práctico. Pues aquí ustedes miremos dónde está. Aquí estamos en el curso. Vamos a ir al entorno de aprendizaje práctico, donde dice guía para el uso de recursos educativos. Y aquí están lo que estamos trabajando. Aquí tenemos el diseño arquitectónico del apartamento y aquí está el plano eléctrico de cada ubicación en el apartamento. Bueno, José David, ya vamos para allá. Sí tenemos que hacer el diseño en un programa. O sea, precisamente ahorita vamos para esa parte. Arbey, sí, tienen que trabajar todos los puntos con la misma ubicación elegida. Bueno, alguien me hacía una pregunta hace un rato. Si todos los compañeros no participan, la idea es que ustedes hagan todo el análisis de esa ubicación específica. Haciendo ese análisis, pues realmente a ustedes no les quedaría difícil hacer el análisis de otra ubicación. Vemos que en el peor escenario, donde solamente una persona participara, debe trabajar 2 ubicaciones para poder completar la actividad final. Pero si todos participan en el trabajo, realmente harían solo una ubicación. O si por lo menos 2 participan en el trabajo, trabajarían cada uno con su ubicación y al final ya podrían unir su trabajo. La idea es que todos tengan que trabajar en las mismas condiciones. Y pues realmente si alguien decide entrar ya a última hora, le va a quedar casi imposible poder desarrollar el trabajo. No, la idea es que no tenga que cubrir si alguien no trabaja. Pues ustedes dentro de la ubicación van a tener bastante trabajo. Van a tener que hacer cálculos, van a tener que simular, van a tener que hacer muchas cosas. La idea es que si solamente una persona del grupo trabajó, va a tener que manejar 2 ubicaciones. Si solo uno trabajó, pero ya con que 2 personas hayan trabajado, pues no van a tener ningún problema, porque al final ya podrían desarrollar la parte colaborativa. Igual también tener muy presente que la idea es que todos participen. Sí, el objetivo es que todos participen. Y pues siempre los vamos a estar motivando para que todos hagan el trabajo. Pero si ya definitivamente alguien no participa, pues eso no tiene por qué perjudicar a nadie.
y precisamente aquí se va a valorar, aunque el trabajo sea colaborativo, pues realmente va a tener pues un gran porcentaje de valoración el trabajo individual. Bueno, entonces ya tenemos identificado el plano, pero vamos a empezar a analizarlo. ¿Qué ocurre en ese plano? Fíjense que, como les decía, no es un elemento normalizado, entonces ustedes no vayan a tratar de validar si cumple con alguna de las reglas porque no las va a cumplir. Simplemente queremos que ustedes vean pues de una forma real lo que ocurre ahí dentro de una caja de una toma. Entonces, fíjense que aquí tenemos una flechita. Bueno, aquí iniciamos donde dice de la caja de distribución. Esa caja de distribución pues es la que se ubica en todas las casas donde ustedes pues van a tener los tacos, donde van a tener o los breakers que también se les llama, y de acuerdo a eso vamos a empezar a llevar las líneas a cada una de las tomas. Listo, entonces de acuerdo a esto, primero va por aquí un cable que es el cable de fase que llega a la toma, el cable de neutro que llega a la toma y el cable de tierra. Bueno, aquí tenemos una tierra pues que no es muy común. Aquí la tierra, si nos damos cuenta, está bien en todas las tomas. Este AA que indica, pues que sale de acá y entra acá. En el caso de la B, sale de aquí, entra aquí. Y pues ya, esos son los puntos de conexión que están marcados con variables. Fíjense que aquí tenemos la tierra. Está llegando a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta y a la quinta caja. Está bien conectada. No es correcto usted coger un cable de tierra y conectarlo directamente al punto de tierra en una toma y conectarlo a la caja. ¿Por qué en este caso sí es correcto? Porque aquí estamos sacando la tierra de la caja de distribución y la tierra física que tiene acá la toma está conectada aquí a la parte metálica que iría unida a la caja donde se encuentra la toma. Sí, entonces eso que tenemos ahí de alguna manera ya nos permite inferir que la toma está bien conectada en todas las tomas, o sea, la tierra estaría bien. No vamos a tener que hacer ningún análisis sobre la tierra y se va a comportar simplemente como un elemento de protección. Bueno, esos puntos de conexión se trabajan en cada espacio, sí, todos van a trabajar con el mismo plano eléctrico. Entonces, pues, este análisis va a ser muy parecido, pero los electrodomésticos, como tienen una potencia que es diferente en cada caso, va a hacer que varíen pues algunas cosas importantes ahí. Bueno, fíjense que de acuerdo a esto, aquí vamos a empezar ya un análisis basado en el comportamiento de la fase y en el comportamiento del neutro. Tengan en cuenta que siempre la fase va conectada al conector más angosto y el neutro al conector más ancho. Entonces, de acuerdo a ese criterio, si analizamos la primera toma, la fase está bien conectada, el neutro está bien conectado. Aquí vemos que llega el neutro de la caja de distribución y sale para la siguiente toma. Entonces la primera toma estaría bien conectada. En el caso de la segunda toma, aquí tenemos que por un lado está la fase al conector más angosto y está el neutro al conector más ancho. Entonces ahí vemos que también está bien conectado. En el caso de la toma 3, aquí vemos que la fase llega al conector que es, pero el neutro, fíjense que llega por acá y se devuelve, y va nuevamente por el conducto, pero no llega a la toma. Y aquí tenemos un cable azul que sale del neutro de la toma 3 y llega a la fase de la toma 4. Ahí ya tenemos un problema. Ahí ya tenemos un problema con esas tomas, porque al hacer eso estamos colocando las tomas en serie. Ya vamos a empezar a ver qué implica eso de serie y paralelo directamente en el simulador. Y aquí tenemos en la siguiente toma que la fase no le está llegando. Simplemente llegó acá y se fue para la toma 5. Y el neutro sí está llegando bien y se va para la toma 5. En el caso de la toma 5, fíjense que acá llega a la fase, está bien. O sea, aquí viene la fase, llega a la toma,
no habría ningún problema, y el neutro también está llegando a la toma. ¿Qué quiere decir? Que la toma 5 estaría bien conectada o no estaría bien conectada. Si realmente la toma 5 sí está bien conectada, porque a pesar de que la toma 3 y la toma 4 presentan un problema, la toma 5 sí tiene los conectores pues de la forma adecuada. Entonces hay que empezar por hacer ese análisis. Ese cable azul, ¿por qué está ahí? Bueno, ese cable azul está ahí para que ustedes vean un error que puede haber en una toma. Y ese cable realmente lo que está haciendo es cambiando de alguna manera la forma como le llega el voltaje a los electrodomésticos. Sí, entonces ahí tenemos un problema, que la idea es que lo analicemos, que entendamos por qué tenemos ahí esos cables y finalmente digamos cuál sería la forma de hacer la corrección a esa conexión que está errónea. Bueno, lo de las bombillas ustedes van a tener que agregarlas al final del diseño. En la misma guía les dice, las bombillas ustedes las deben agregar en paralelo. Fíjense que de hecho aquí mismo hay alguna explicación de cómo se comportan los electrodomésticos en el hogar, cómo deberían estar conectados. Es importante que ustedes la revisen. Entonces vamos a empezar ahora a hacer el análisis. Ese diagrama ustedes cómo lo deben hacer. Algunas personas han hecho pues análisis muy interesantes donde han tratado de llevar este diseño eléctrico al plano semiarquitectónico, llamémoslo así, porque realmente no cumple con todos los lineamientos arquitectónicos. Lo han tratado de llevar a ese plano para hacer ya el diseño eléctrico como tal, pero realmente ese no es el objetivo. La idea es que ustedes a partir de este circuito eléctrico, que pues es muy gráfico, llevemos eso a un circuito electrónico basado en resistencias y en una fuente de alimentación. Entonces deben corregir lo que está mal, sí, eso es parte del trabajo, pero también deben analizarlo como está ahí, o sea, tal como está ahí, deben analizar qué es lo que está pasando. Sí, precisamente es eso, Karina, analizar qué es lo que está mal. Bueno, entonces para hacer esto vamos a utilizar un simulador de circuitos. Ustedes pueden usar realmente el simulador de circuitos que quieran. Yo les recomiendo que ustedes usen pues un simulador que de alguna manera nos permita, tenga todas las prestaciones para tomar las medidas. En el campus está información sobre Circuit Maker, sobre Genka, sobre Cooks, que es un simulador libre. Pero he querido mostrarles hoy, y de hecho pues en el día de hoy también subí un video en las noticias del curso donde está el enlace para la descarga de la versión demo de Proteus y un video de cómo tomar las medidas básicas. Este simulador es bastante completo y la ventaja es que nos va a servir para todos los trabajos que vamos a desarrollar en el curso. La versión gratuita que está disponible en la página oficial, que fue la que se compartió en el campus, tiene una limitación, es que no permite guardar, pero permite hacer todos los circuitos y permite hacer todos los análisis. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre el simulador para entender los conceptos antes de pensar en cómo llevo ese plano o ese diagrama eléctrico más bien al simulador de circuitos. Entonces este es el ambiente de Proteus. Ustedes pues tienen que descargar el simulador y pues hacer el montaje del circuito. El simulador de prueba, el simulador que se les compartió es un simulador de prueba, pero como les digo, la única restricción que tiene es que no permite guardar, pero él permite hacer los circuitos y permite simularlos sin ningún problema. Entonces igual si ustedes pueden tener una versión completa, no hay ningún problema, pero pues realmente pues por cuestiones de derechos de autor no podemos pues compartir sino la versión que está disponible para uso gratuito. Bueno, entonces vamos a hacer precisamente un ejemplo. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que rediseñar ese circuito que tenemos en términos eléctricos a un circuito electrónico básico que va a constar de resistencias y una fuente de alimentación. Aquí algo muy importante.
Vamos a pensar en un modelo donde un electrodoméstico sea una resistencia. Entonces va a tener un valor en ohmios. Ustedes ya en la actividad de reconocimiento tuvieron un contacto con la ley de Ohm. Eso en la práctica no se da de esa manera. ¿Por qué? Porque si pensamos, por ejemplo, en el computador que estamos usando o en el celular que estamos usando en este momento o en cualquier tipo de dispositivo desde donde estemos visualizando la web conference, vamos a encontrar que ese dispositivo tiene un cierto consumo de potencia, así como un bombillo, como una lavadora. O sea, el computador tiene un consumo de potencia. ¿Qué sucede con ese equipo? Ese equipo tiene también una característica, y es que no todo el tiempo está consumiendo lo mismo. Por ejemplo, en el caso del computador, no es lo mismo que ustedes estén, por ejemplo, diseñando una carta en Word, a que se les ocurra trabajar en un programa de diseño gráfico, un programa de edición de video. Sí, o sea, realmente el consumo va a ser mucho más alto. Entonces se les está dando unos valores de consumo. La idea es que utilicemos esos valores de consumo instantáneos para que en el momento que hagamos el cálculo no tengamos que estar pensando en ese tipo de condiciones, pero tengan en cuenta esa observación que acabo de hacer, porque también puede formar parte del análisis para que entreguen un informe bien elaborado. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por acá? Nuestro plano eléctrico, pero vamos a ir primero al simulador para explicarles cómo hacer el montaje de los circuitos, cómo tomar medidas de corriente, de voltaje y de resistencia, para que a la hora de hacer los cálculos puedan validarlos. Importante, el simulador les va a permitir comprobar que los cálculos estén bien hechos. Entonces, si no les coinciden los cálculos con lo que le da el simulador, es porque algo definitivamente anda mal. Bueno, entonces, ¿cómo sacamos los elementos acá? Simplemente vamos a dar clic en la P, que es donde tenemos la opción de seleccionar dispositivos, Pick Devices, y vamos a buscar uno de los elementos básicos que requerimos para el diseño. Entonces, en este caso, un elemento, resistencia. Entonces, resistors. Vamos a tomar cualquiera de estos. Digamos que aquí hay muchas clasificaciones, porque este simulador pues también permite generar el circuito impreso. Voy a tomar una resistencia de las que tenemos acá. Por ejemplo, esta de 10K, me gusta tomar esa resistencia, pero no habría ningún problema porque ese valor lo podemos cambiar. Y vamos a buscar una fuente de alimentación DC. Bueno, perdón, AC. Vamos a buscar primero la AC y vamos a buscar luego una fuente de alimentación DC. Aquí tenemos una fuente de alimentación DC y ya les explico qué es eso. Bueno, estos son los elementos básicos que yo voy a requerir para hacer el diseño. Bueno, de una vez saquemos aquí un elemento para medir la resistencia, que es el ohmmetro. Entonces aquí lo podemos buscar como ohmmeter. Simplemente con darle doble clic, él nos va colocando todos los elementos en esta parte. Aquí ya podemos cerrar y ya podemos empezar a hacer nuestras pruebas. Vamos a empezar a medir resistencia. ¿Qué es la resistencia? De alguna manera es eso que se opone al flujo de la corriente. A mayor resistencia vamos a tener un menor consumo de corriente. A mayor potencia vamos a tener un mayor consumo de corriente. La potencia es directamente proporcional a la corriente que consume el dispositivo. Vamos a colocar aquí una serie de resistencias en serie. ¿Cómo colocamos los elementos? Simplemente voy a agrandarlo un poco para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Desde acá ustedes pueden mover el área de trabajo y aquí le damos clic donde queremos dejarla y vamos desde aquí a seleccionar la resistencia, la vamos a rotar y les vamos a diseñar un circuito serie básico. Aquí tenemos un circuito serie, vamos a colocar nuestro ohmmetro. Bueno, vamos a seleccionarlo por acá, lo vamos a rotar para que nos quede en una posición adecuada y vamos a hacer la conexión. Entonces, ¿qué es un circuito serie? Es un circuito donde existe una única trayectoria. Aquí, para la medida de la resistencia de los ohmios, vamos a cortocircuitar estas terminales del ohmmetro y vamos a medir de esta forma. Entonces, fíjense por qué esto es un circuito serie. Y una de las características importantes que tiene el circuito serie.
Es un circuito serie porque tenemos una sola trayectoria. Fíjese que todos los elementos están unidos por una de sus terminales y no hay nada entre sus terminales que de alguna manera se oponga al flujo de corriente. O sea, tenemos la unión y no hay ningún elemento ahí que se esté oponiendo al flujo de corriente. Fíjense que este ohmmetro, que es la herramienta que nos permite medir la resistencia, tiene escalas. Aquí tenemos una escala de ohms, pero si nos damos cuenta acá, estamos hablando de kiloohmios o kiloohms. Fíjense que en un circuito serie una característica importante es que la resistencia total es la suma de las resistencias. Si aquí tenemos tres resistencias de 10K, ¿cuál es la suma total de esas resistencias? ¿Cuál es el valor de la resistencia total? Si decimos que se suman las resistencias de 30, entonces nos debe dar 30 kiloohmios. Entonces, 30K. Vamos a darle doble clic en el ohmmetro. Vamos a seleccionar aquí la escala de kiloohmios. Vamos a darle OK. Y vamos a darle simular. Para simular le damos clic aquí en la flechita. Fíjense que aquí ya nos está mostrando que da 30 kiloohmios. Aquí dice que la escala es kiloohmios y que la magnitud de la medida son 30. Entonces fíjense lo fácil que es medir resistencia. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero para medir resistencia en un circuito en paralelo. Entonces este ejercicio pues vamos a tratar de hacerlo rápido, porque pues es la base para poder ahorita hacer todo el diseño. Y es necesario que ustedes lo conozcan para no enredarnos a la hora de estar haciendo los cálculos. Bueno, vamos a dejar por acá, vamos a hacer nuevamente la operación de cortocircuitar el ohmmetro para tomar la medida y vamos a unir las resistencias. ¿Cómo funciona un circuito paralelo? El circuito paralelo es aquel donde los componentes, en este caso resistencias, pero puede ser un electrodoméstico, cualquier elemento que yo coloco en paralelo. ¿Qué característica se cumple? Que los elementos están unidos por sus dos terminales. En este caso, fíjese que tenemos R4 y R5 están unidos por sus terminales. Aquí pasa algo interesante, y es que la resistencia no se suma algebraicamente, sino que de hecho la resistencia tiende a ser menor al valor menor de resistencia que tengamos en el circuito. Y por ejemplo en este caso, como tenemos dos resistencias iguales, la resistencia equivalente es la mitad del valor de una de esas resistencias. En este caso, sí, como dice por ahí Karina, serían 5 kiloohmios, si ya que estamos hablando de un circuito paralelo donde las resistencias valen lo mismo. Tengamos en cuenta la formulita del circuito paralelo. Voy a ir colocando por aquí en este archivo las fórmulas. Entonces, en un circuito paralelo, porque esa fórmula es súper importante, porque de hecho, en una casa, ¿cómo están conectados los electrodomésticos? ¿En serie o en paralelo? Insertarla nuevamente. En paralelo. ¿Y por qué están conectados en paralelo? Porque una característica esencial de un circuito paralelo es que todos los elementos comparten el mismo voltaje. Entonces, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, el televisor, ¿cuánto le está llegando? Pues le deben estar llegando aproximadamente los 120 voltios. A la plancha, los mismos 120 voltios. Al computador, los mismos 120 voltios. A todos los electrodomésticos les llega el mismo voltaje, pero cada electrodoméstico consume pues de acuerdo a sus características. Bueno, lo que dice Karina también es cierto. Si se daña uno, no afecta al resto, pues a menos de que ponga en corto todo el circuito de la casa. Pero para eso también están los breakers o los tacos, que se supone que si hay una sobrecorriente deben saltar y evitar que se dañe el circuito de la casa. Bueno, Amanda, sí deben corregir el circuito, sí deben hacer la corrección del circuito, pero
deben montar el circuito tanto corregido como con el error que ya hemos detectado. Sí, entonces ahí la cuestión es que ustedes deben pues analizar cómo se está comportando el circuito. De acuerdo a eso, hacen el montaje tal cual se está proponiendo en el diagrama eléctrico. Y además van a hacer el montaje ya con la corrección que se les está proponiendo. Entonces, en un circuito paralelo la resistencia total es igual a 1 sobre R1. Vamos a aprovechar por acá el R total. Más 1 sobre R2. Bueno, ya vamos a mirar lo de los bombillos. Realmente, William, ahorita no se les está pidiendo pues una representación como tal del electrodoméstico. La idea es que todo lo representemos en términos de resistencias de acuerdo a la potencia que está manejando el electrodoméstico. Sí, claro, entonces de hecho todo debe quedar en paralelo al final, ya cuando se haga la corrección, porque se supone que en un circuito eléctrico domiciliario todos los elementos deberían tener exactamente el mismo voltaje, por lo tanto todo está en paralelo. Bueno, las resistencias tienen un orden, pues deben responder obviamente al diseño que se esté presentando, pero como tal la resistencia no tiene de pronto una polaridad que impida que se pueda colocar de alguna manera. Y si todas están en paralelo, pues realmente usted la puede ubicar en donde sea y el cálculo va a ser el mismo. Bueno, aquí en este caso les estaba haciendo la fórmula de la resistencia total en paralelo, que es precisamente el inverso de la suma de los inversos de las resistencias que tenemos en nuestro circuito. Otra forma de verlo: si yo tengo dos resistencias, la fórmula se me simplifica a que R total es R1 por R2 ¿Qué tipo de resistencia tiene una toma corriente? Bueno, Jennifer, depende del estado en que estemos haciendo el análisis. Y es una pregunta interesante, porque en este momento estamos hablando de una resistencia lineal, de una resistencia instantánea. Si vamos a ver, si fuéramos a tomar la medida de la resistencia en una toma, algo muy importante: yo siempre que voy a tomar medidas de resistencia, debo tener el circuito desenergizado. O sea, yo no debería estar alimentando mi circuito, o sea, tendría que bajar los tacos, tendría que abrir el circuito para tomar la medida. Si yo voy a tomar la medida en la toma, realmente ahí son dos cables que están abiertos. La resistencia me debería dar infinito. Si yo voy a mirar, por ejemplo, un electrodoméstico, esta medida yo no la puedo comprobar de forma física con un multímetro, de decir, venga, voy a medir la resistencia en mi computadora, a ver cuál es la resistencia en este momento. No, porque no es una resistencia lineal fija, es algo que realmente está variando. No se comporta como una resistencia, sino como una reactancia. Sí, es una resistencia que varía de acuerdo a ciertos parámetros. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo no podría hacer una medida directa, sino lo que tendría que hacer es tomar los cálculos de voltaje y corriente, y con la ley de Ohm ya podría hacer el cálculo de la resistencia. Entonces es importante tener en cuenta eso. Por ejemplo, sí, claro que sí. O sea, de acuerdo al tipo de conexión también puede haber una variación importante, porque hay sistemas que son muy eficientes en cuanto a la entrega de voltaje, en cuanto a la entrega de corriente y el aprovechamiento de la corriente, pero hay otros sistemas que no lo son tanto. Entonces, si yo no tengo un buen sistema, pues realmente puedo tener fugas que se ven representadas en consumo, pero que realmente yo no los estoy viendo en trabajo, en eficiencia del electrodoméstico. Bueno, entonces aquí les estaba haciendo las fórmulas para la resistencia en paralelo. La resistencia total en paralelo, de forma general, la podemos definir como está en la primera fórmula. Cuando tengo dos resistencias se puede trabajar de esta manera. Y si yo tengo n resistencias del mismo valor,
la resistencia equivalente es el valor de una de esas resistencias dividido en el número de resistencias que yo esté manejando. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Si lo vemos acá, bueno, aquí tenemos dos resistencias de 10K. Voy a variar el ósmetro. No voy a medir en ohmios, sino voy a medir en kiloohmios. Y le voy a dar OK, porque la respuesta se supone que nos debe dar 5. Si simulamos, efectivamente, ahí tenemos los 5 kiloohmios. La idea es que ustedes hagan el cálculo. Obviamente, antes de conectar el alternador o el generador, ustedes van a verificar que efectivamente la resistencia que calcularon, ese valor corresponde al que debe dar, pues al que da con el simulador. Entonces fíjense que ya tenemos la primera forma de medir. No, bueno, depende del valor. Ustedes deben calcular, y pues si les da en ohmios la resistencia, pues no colocarían acá K, sino colocarían ohmios. Por ejemplo, voy a cambiar esta resistencia de 10K a 1K. Siempre el valor de la resistencia equivalente en paralelo va a ser menor al valor de la resistencia más pequeña. En este caso, 1K son 1000 ohmios. Si ya estamos por debajo de los 1000 ohmios, ya no estamos hablando de K. Vamos a ver si a pesar de que se acerque mucho a los K, él me lo toma en ohmios. Voy a darle simular. Fíjense, en este caso, pues ya la resistencia equivalente nos da 909,09 ohmios. Casi nos da el K, pero realmente tenemos casi un desfase de 100 ohmios. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta para seguir con las medidas de corriente y las medidas de voltaje. Bueno, entonces sigamos acá. Vamos a hacer por aquí más abajo el circuito para medir la corriente y el voltaje. Bueno, algo muy importante. ¿De dónde se tiene en cuenta el valor en K? Bueno, lo que pasa es que el valor en kiloohmios ya depende como tal de la magnitud que estemos manejando. Ya ahorita vamos a hacer un ejemplo, pues con una resistencia de acuerdo al valor de potencia que nos están dando. ¿Cómo sé si me da en K? Si está por arriba de los 1000 ohmios. Ya está dado en K. Entonces yo lo que hago es dividir en 1000 y expreso ese valor en kiloohmios. Si está por arriba del millón, ya está dado en megohmios. Divido en 1.000.000 y expreso mi valor en megohmios. Aunque realmente cualquier valor yo lo podría expresar en kiloohmios o en megohmios o en gigohmios. Bueno, pero realmente yo lo uso sobre todo es cuando ya se me va de acuerdo a la magnitud que estoy manejando, sobre el valor de acuerdo a la magnitud que estoy manejando. Vamos a hacer el ejemplo acá para el asunto de la medida del voltaje. Entendamos la diferencia entre un circuito. Bueno, acá algo importante, estoy simulando, debo darle parar para que me deje colocar los elementos. Esa no es la misma simulación que deben realizar. Lo que pasa es que primero quiero que ustedes entiendan cómo manejar el simulador y cómo tomar las medidas que se les está pidiendo. Vamos a hacer rápidamente esto para ya entrar directamente con el circuito que se les está pidiendo. Voy a colocar acá una fuente de alimentación DC. ¿Qué es una fuente de alimentación DC? Que no varía con el tiempo, no tiene una frecuencia, siempre va a estar en el mismo valor. Voy a colocar por acá una fuente de alimentación AC, que es como la que tenemos en las tomas. Realmente en la toma nosotros tenemos un voltaje que varía con el tiempo y que tiene una frecuencia, de la que yo sé que muchos han escuchado hablar, que son los famosísimos 60 Hz, que son los que están en la toma. De hecho, a veces uno compra el bombillo y ahí dentro de las especificaciones dice que funciona a 60 Hz, pues al voltaje determinado, pero pues por lo general uno lo compra ni por la frecuencia ni por el voltaje, sino por la potencia que maneja. Deme un bombillo de 60 vatios, de 100 vatios, o un bombillo de 15 vatios, de 25 vatios, si es un bombillo ahorrador. Bueno, aquí tenemos nuestra fuente de alimentación DC, nuestra fuente de alimentación AC. Realmente nosotros vamos a trabajar con una fuente de alimentación AC. ¿Por qué vamos a trabajar con esa fuente de alimentación? Porque este tipo de alimentación es el que encontramos en las tomas, pero vamos a darle los parámetros para que responda a las características de la toma.
Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio acá. Voy a darle 120 voltios a esta fuente de alimentación. Voy a hacer lo mismo con esta fuente AC, 120, pero acá debemos darle el valor de 60 Hz y le damos OK. Vamos a tomar la medida de voltaje en las dos fuentes de alimentación. Bueno, vamos a mover esta por acá, esta por acá. Siempre se ponen los 60 Hz si estamos hablando del voltaje de la toma de la línea. Si siempre colocamos esos 60 Hz. Bueno, realmente hay lugares donde se maneja por estándar 50 Hz. En nuestro caso vamos a trabajar con 60 Hz, que es lo que manejamos aquí en Colombia, como dice Javier. Sí, entonces nosotros vamos a trabajar con los 60 Hz. Bueno, dentro de los elementos que colocamos ya tenemos nuestras dos fuentes de alimentación, una DC y una C. Pero ahora necesitamos medir ese voltaje. Vamos a hacer primero ese ejercicio. Si ustedes vienen acá en el simulador, donde hay como una pantallita ahí pequeñita, y vienen por acá, tenemos dos tipos de voltímetros. Uno, DC voltmeter, que es el voltímetro en DC, lo vamos a colocar por acá, y el otro es el voltímetro en AC. Vamos a colocarlo por acá. Y vamos a tomar la medida. Una cosa importante, el voltaje siempre se mide en paralelo. ¿Qué quiere decir que se mide en paralelo? Que siempre vamos a conectar las terminales del voltímetro con las terminales, ya sea de la carga, que una carga puede ser una resistencia, un electrodoméstico, bueno, lo que sea. Entonces vamos a conectar las terminales del multímetro con las terminales de la carga, así como hacíamos acá cuando hablábamos de resistencias en paralelo, que colocábamos una resistencia conectada por sus dos terminales con la otra resistencia. Bueno, bajemos por acá, aumentemos el zoom para que veamos claramente cómo es el asunto del comportamiento del voltaje. Voy a darle simular. Cuando le doy simular, fíjense lo que pasa. En este caso tenemos una fuente que nos está arrojando 120 voltios, que estaría bien. De hecho, aquí en el ejercicio, en la parte colaborativa, dice que vamos a trabajar a ese voltaje, a 120 voltios AC. Pero resulta que esta, la que necesitamos, no nos está dando 120 voltios, perdón, sino 84.8 voltios. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que el multímetro mide valores efectivos, que se conocen como valores RMS, que es un valor efectivo que se toma a partir de una señal AC, una señal que varía con el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Hay una fórmula también que debemos tener en cuenta, y es que el voltaje RMS es igual, vamos a colocar por aquí la fracción, a voltaje pico. Entonces aquí, a voltaje pico sobre la raíz de 2. Entonces yo no le puedo colocar a mi fuente de alimentación 120 voltios, sino que como yo ya sé que tengo dado un voltaje RMS, y de acuerdo a esto, esta fuente de alimentación me está tomando es un valor pico, yo lo que debo hacer es tomar esta operación, que es 120 por raíz de 2, para despejar el voltaje pico y poder colocarle el valor de la fuente de alimentación, y ese valor es el que yo voy a configurar en el simulador. Hagamos el ejercicio por acá, abramos la calculadora y coloquemos el valor. Entonces raíz de 2 por 120, que es el voltaje que nos están dando para la línea, nos da 169,7. Ese es el valor que yo debo colocar acá. Perdón, debo parar siempre la simulación. Aquí sería 169.7 voltios. Y le doy OK y simulo nuevamente. Fíjense que al colocar ese valor ya me dan los 120 voltios. Ya con esto puedo empezar a tomar todas mis medidas. Entonces realmente pues yo no voy a utilizar esta fuente de alimentación DC, solamente era para que ustedes vieran la diferencia. Vamos a trabajar es con la fuente de alimentación AC, que es la que corresponde pues al voltaje en una línea doméstica. De acuerdo a esto,
vamos a hacer un circuito donde midamos corriente y donde midamos voltaje. Voy a colocar aquí un circuito arbitrario con resistencias. Voy a colocar aquí una resistencia, por aquí otra. Voy a colocar, vamos a rotar esta resistencia. Vamos a colocarla por acá. Venga, hagamos algo que se parezca más a lo que estamos trabajando en el diseño propuesto, para que lo relacionen ahorita más fácil cuando hagamos el circuito de acuerdo al diagrama. Bueno, aquí tengo esta otra resistencia. Voy a colocar por aquí otra resistencia y finalmente por aquí otra resistencia. Voy a empezar a hacer la conexión de acuerdo a como yo estaba ajustando mi diagrama, para que ustedes empiecen a analizar qué es lo que está pasando acá. Este es bien importante porque se parece mucho al diseño que estamos trabajando. Voy a colocar por acá esta resistencia y por acá esta resistencia. Fíjense que ahí tengo un circuito con 5 resistencias. Las dos primeras resistencias están en paralelo. Estas dos resistencias están en serie. Exactamente, por ahí Javier lo dice. Héctor, yo en este momento estoy grabando la conferencia, entonces hoy mismo voy a compartir la grabación que estoy haciendo. Digamos que en esa ustedes van a ver un recuadro aquí pequeñito sobre el simulador. Yo estoy tratando de que no interfiera mucho. Yo creería que mañana o más tardar pasado mañana estaría compartiendo la grabación oficial de Adobe Connect, pero ya con esta realmente ustedes tendrían todo para trabajar. Sí, este es un circuito mixto. Entonces tenemos un circuito mixto donde tenemos elementos en paralelo y en serie. Fíjense que R6 está en paralelo con R8 y con R10. ¿Por qué con R10? Porque fíjense que los tres están unidos por sus terminales y no hay nada que se interponga. Sin embargo, R7 y R9 no están en paralelo con las otras resistencias, porque acá ya, si vamos a ver, R7 está unida por acá, pero por acá está unida esa R9. Entonces, ¿qué sucede? R7 y R9 están en serie entre sí, pero tenemos que R6, R8 y R10 sí están en paralelo. Entonces, importantísimo eso, que comprendamos qué es un elemento en serie y qué es un elemento en paralelo. Es un circuito mixto el que tenemos acá. Resistencia por electrodoméstico, sí, William, la idea es que coloquemos una resistencia por electrodoméstico teniendo en cuenta la potencia. Ya vamos para allá, para esa parte. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Voy a cambiar algunos valores. Quiero que midamos la corriente y el voltaje en cada parte del circuito. Aquí voy a colocar esta como de 5K. Voy a colocar esta, vamos a dejarla no en 10K, sino en 2K. Esta vamos a dejarla en 8K. Por acá vamos a dejar esta en 1K y esa dejémosla en 10K. Listo. Entonces, aquí algo importante. El voltaje en un circuito paralelo siempre va a ser el mismo para todos los elementos y es apenas lógico. Si yo llego a colocar aquí un voltímetro, hagamos el ejercicio. Voy a colocar un voltímetro AC, tengamos en cuenta eso. Debe ser AC el voltímetro. Si mido con un voltímetro DC, realmente el voltaje va a tender a 0, porque el voltímetro DC nos promedia la señal, y como tenemos una señal que tiene un componente negativo y positivo de la misma magnitud, nos debe elevar casi que el valor a 0. Bueno, aquí tenemos un voltímetro que está conectado a la resistencia R10, pero si vamos a ver, entre este punto de conexión y la fuente de alimentación AC hay un cable, y entre este punto de conexión y la fuente de alimentación AC por la otra terminal tenemos un cable, de modo que al simularlo me debe dar el mismo voltaje. ¿Qué pasa entonces en este circuito? Que lo que nos cambia es la corriente, pero aquí hay algo importante. Proteus tiene una ventaja interesante, y es que maneja estos terminales que se conocen como default. Esos terminales nos permiten generar puntos de conexión virtuales. Voy a aprovecharlos para que hagamos aquí una conexión virtual a este punto y podamos medir algunos valores
sin tener que colocar tanto cable. Vamos a colocar uno ahí. Uno acá. Bueno, Lidis por ahí nos comparte un link, creo que es el del video donde explicaba cómo tomar las medidas. Entonces, por favor, tengámoslo en cuenta. Aquí estoy haciendo un resumen muy rápido, pero es importante para que ustedes me entiendan ahorita el circuito. Entonces vamos a colocar por acá estos default. Voy a colocar por aquí, a este lo voy a llamar A esto lo voy a llamar B, y a este lo voy a llamar C. Listo. Y ahora voy a colocar por acá 2 voltímetros. De una vez tomémoslo de acá. Algo importante, todo lo que ustedes coloquen acá debe estar marcado. No vayamos a dejar cosas en el aire sin saber qué son. Por ejemplo, en este voy a medir el voltaje en R7 y en este voy a medir el voltaje en R9. Listo, entonces vamos a colocar por acá el default. Voy a voltearlo para que nos quede más organizado. Este lo voy a colocar por acá y este por acá. Bueno, aquí voy a conectar esta terminal, por aquí esta y aquí esta. Bueno, entonces, importante, ustedes todas las simulaciones tienen que marcarlas. Eso es clave. ¿Por qué? Porque eso garantiza que por lo menos sepamos que realmente es usted quien está haciendo la simulación. Bueno, voy a colocar por aquí voltaje en R7. Y este me está representando el voltaje en R7. Y aquí voy a colocar voltaje en R9, que es la resistencia que tenemos por acá. Voy a mover un poco los labels para que me queden más ordenaditos. Listo. Y vamos a colocar ahora sí los defaults. ¿Cómo mido el voltaje en R7? Conectando el voltímetro entre B y A. Y eso es lo que voy a hacer. Le voy a decir que la conexión va entre B y A. ¿Y cómo mido el voltaje en R9? Conectando el voltímetro entre A y entre C. Y vamos a darle simular. ¿Y qué es lo que queremos ver acá? Fíjese que aquí tenemos que hay un voltaje de 120 voltios, pero como esta partecita está en serie, aquí se divide el voltaje. En una resistencia tenemos 95.9, digamos que 96 voltios, y en la otra 24. Si sumamos eso, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto da 96 más 24? Nos da los 120 voltios que se le está aplicando al circuito. Entonces fíjense que es bien interesante, porque aquí ya vemos que en un circuito serie se divide el voltaje. La corriente que circula en el circuito es la misma, pero en el caso del circuito paralelo el voltaje es el mismo, pero la corriente en cada elemento va a ser diferente. Entonces vamos a medir la corriente entre aquí en esta rama de R7 y R9 y en la rama de R6 y la corriente total, para no alargar mucho el ejercicio y ya seguir con directamente con el análisis del circuito. Ustedes tienen que medir la corriente en todas las resistencias, ¿no? Eso es importante. Bueno, aquí como vemos la corriente con el amperímetro, aquí donde dice AC Admeter. Vamos a parar nuevamente la simulación, he olvidado hacerlo, y aquí voy a eliminar este cablecito. Importante, siempre que yo vaya a medir corriente debo cortar el circuito. Yo no puedo medir corriente en paralelo porque eso haría que genere un corto. Entonces voy a colocar por aquí mi amperímetro y voy a colocar un punto del amperímetro acá donde estaba el cable y el otro lo vamos a colocar por acá. Realmente el cable está uniendo estas dos partes. Ahí que estoy haciendo, midiendo cuál es el flujo de corriente que hay en la resistencia R6. Aquí algo bien importante, y es que si tenemos acá 10 kiloohmios y tenemos un voltaje de 120 voltios, ¿cuál es la corriente? Tengamos en cuenta por acá la ley de Ohm.
¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Y qué es la intensidad de la corriente? Y si despejamos de ahí la corriente, ¿qué valor nos daría? Y es igual a V sobre R. Entonces vamos a colocar por acá y es igual a V sobre R. De acuerdo al valor que estamos manejando serían 120 voltios sobre 10K. ¿Qué nos daría eso? 120 voltios sobre 10.000 o sobre 10K. Nos daría 12, pero 12 miliamperios, porque estamos dividiendo en kiloohmios. Nos daría 12 miliamperios. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque en este momento nuestro amperímetro está midiendo en amperios. Entonces debo hacer algo muy parecido, que con el ohmmetro, que es venir acá, colocarlo en miliamperios, darle OK y ahí sí le damos simular. Fíjese que nos da exactamente 12 miliamperios. Ahí tenemos el valor de la corriente. Igual lo podemos hacer con todos los elementos. O sea, y la idea es que midamos la corriente en todos los elementos, el voltaje en todos los elementos, la resistencia. Acuérdese que si yo quiero medir, por ejemplo, la resistencia de este circuito, yo tendría que quitar de forma parcial la fuente de alimentación. Yo no puedo medir la resistencia en un circuito que tenga una fuente de alimentación conectada, porque eso me afecta la medida que está tomando el multímetro. Voy a parar la simulación y voy a eliminar este cablecito. Y voy a colocar un amperímetro que me mida la corriente ahí. Bueno, aquí lo voy a colocar con un cable, pero acuérdense que ustedes ya saben cómo hacer el ajuste para que se vea pues más ordenadito. Y es coger y utilizar los conectores default para garantizar que vamos a tener mucho más ordenado nuestro diseño. Claro que sí, Julio César, en el amperímetro podemos usar el default. Aquí no lo estoy usando para hacerlo más rápido. Entonces, fíjense que aquí tenemos que había una corriente en el orden de los miliamperios. Vamos a colocar este también en el orden de los miliamperios. Fíjense que acá estamos midiendo la corriente en todo el circuito. Aquí estamos midiendo la corriente que consumen todas las resistencias que tenemos acá. Si yo le doy simular, fíjense que mientras que la resistencia R6 nos da un consumo de 12 miliamperios, en todo el circuito tenemos un consumo de 168 miliamperios. Entonces fíjense que es bien interesante porque ya aprendimos a tomar las medidas de corriente, de voltaje y de resistencia. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, algo bien importante. Aquí en la misma posición de los labels ustedes van a encontrar la tierra, ground. Para este tipo de circuitos no tenemos problema, pero yo les recomiendo que siempre coloquemos la tierra. La tierra es un punto de referencia que nos va a permitir tener de alguna manera pues un punto base para describir las medidas. Si yo no lo coloco, es posible que si tengo varios elementos en el circuito se mezclen esas tierras y no me dé una medida coherente con lo que yo estoy manejando. ¿En qué casos se usan en resistencias en serie y otras en paralelo? Bueno, por ejemplo, en el caso del circuito en una instalación eléctrica domiciliaria, todo lo manejamos en paralelo. En cuanto a circuitos electrónicos, tenemos muchas aplicaciones de los circuitos series. Por ejemplo, un circuito serie se puede utilizar como un elemento de protección. De hecho, muchas de las personas que reparan electrodomésticos suelen usar un bombillo que colocan en serie con el electrodoméstico que están probando. ¿Para qué usan el bombillo? Como está en serie, si el electrodoméstico está en corto, lo peor que puede pasar es que prenda el bombillo. Si está abierto el circuito, el bombillo no va a prender. Y realmente si prende con toda intensidad el bombillo es porque la mayor cantidad de voltaje está ahí. En las casas a veces colocan la tierra en el contador. Sí, de hecho pues se supone que debe haber una instalación específica para la tierra, pero pues en algunos casos realmente no se respeta mucho la normatividad, así que sería ideal para garantizar
pues protección tanto para los equipos como para las personas que hacen uso de ellos. Bueno, ahora sí entremos al manejo, pues al diseño basados en el diagrama que tenemos. Sí, es una varilla, sí que tiene ciertas características de acuerdo al montaje que uno vaya a hacer, y obviamente la superficie donde se va a enterrar debe tener también unas características para garantizar una buena tierra. Bueno, no nos vamos a centrar ahora en eso, sino que de acuerdo al diseño vamos a empezar ahora sí a entender cómo llevaría yo este diseño a un simulador de circuitos como Proteus, que como les decía puede ser cualquier otro simulador. Les recomiendo este porque nos da la ventaja de que pues de alguna manera la limitación que tiene no afecta a los diseños que vamos a hacer, y pues nos va a servir para todos los diseños que se plantean en el curso. Entonces vamos a aprovechar este espacio. Entonces, ¿cuál es la base para empezar a hacer mi diseño? Entonces, el mismo elemento que yo tenía por acá, mi alternador, y lo voy a configurar a los 169,7 voltios, 169.7 voltios a 60 Hz. Bueno, entonces hasta aquí ya tenemos nuestro elemento base. Realmente este elemento va a ser el que representa el voltaje que viene de la caja de distribución. Sí, ustedes tendrían que leer la resistencia instantánea en el electrodoméstico de acuerdo a la potencia que se esté manejando. Sí, eso es claro, Jennifer. ¿Y cómo la hallan? Entonces ya les vamos a decir. Ya que no se puede guardar. Bueno, ¿qué otro software podrían usar en este caso? Se puede usar Circuit Maker también. O sea, Circuit Maker les permite hacer toda esta parte. Ya de pronto para los otros trabajos sí vamos a tener algunas dificultades con Circuit Maker. Pues me gustaría que trabajaran solo con un simulador durante todo el curso para que no tengan que estar aprendiendo a manejar diferentes simuladores a lo largo del proceso. Sí, ya que eso pues complicaría un poquito también el asunto del aprendizaje del manejo de tantos simuladores. Bueno, vamos a tener por acá la ecuación de potencia. ¿Qué nos dice la potencia? Que es igual a V por I. Potencia es igual a V por I. Tengan en cuenta que las simulaciones ustedes las tienen que marcar con sus datos personales. Eso es clave. Y van a compartir un pantallazo de la simulación. No se van a aceptar simulaciones sin marcar. Sí, porque se presta para muchas situaciones de fraude. Entonces, realmente les pido que por favor marquen las simulaciones con sus datos personales. Entonces, vamos a tener por acá que potencia es igual a V por I. De acuerdo a la fórmula de la ley de Ohm, nos dice que I es igual a V sobre R. Entonces voy a reemplazar aquí I por V sobre R. De acuerdo a esta misma fórmula, pues vamos a despejar R. Y nos quedaría, V por V nos da V al cuadrado. Entonces V cuadrado. Y acá esta R que está dividiendo la paso a multiplicar. Y la P que está aquí a este lado que quedaría multiplicando la paso a dividir. Entonces nos quedaría simplemente que cambiamos por acá el valor de P y el valor de R. Y nos queda finalmente que R es igual a V al cuadrado sobre P. ¿Y quién es V en este caso? 120 voltios. ¿Quién es P? P pues va a depender de los valores que me dan la tabla. Por ejemplo, si alguien elige la sala comedor, entonces ¿quién va a ser P? Los 100 vatios del bombillo, los 60 vatios del bombillo, los 25 vatios del otro bombillo, los 150 vatios del televisor. Bueno, entonces la potencia del electrodoméstico, como dice Karina. Bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar ahora sí a elevar el diseño y luego ya empezamos a pensar cómo le vamos a colocar esos valores de resistencia. Entonces ya tenemos por acá la base, que como les decía, es el alternador que nos representa el voltaje que le está llegando a la casa. Fíjense que este valor va a ser
o está representando la caja de distribución. Voy a tomar ahora mi primera toma. Dice que vamos a colocar un electrodoméstico en cada toma. Lo podemos colocar en el punto de conexión A o en el punto de conexión B, pero realmente están en paralelo. Entonces, donde yo lo coloque, realmente va a dar exactamente lo mismo. Vamos a hacer el primer ejercicio. Ya dijimos que la toma 1 estaría bien. Voy a decir por acá que tengo por un lado la fase, que es bueno que ustedes denoten eso. Entonces digamos que aquí está la fase, dejémosla abajo para que se parezca al diseño que se está planteando. Y por acá tenemos el neutro. Y voy a empezar a colocar los elementos. Entonces fíjese, tengo mi toma 1. Entonces la toma 1, por acá, perdón, voy a colocar una resistencia en la misma posición. Realmente la posición no interesa, de que yo respete la conexión. Aquí tengo la fase y tengo el neutro. Voy a correr un poquito el neutro para que no interfiera en el cable. Listo. Ahí tendría la conexión del primer electrodoméstico conectado a la toma 1. Entonces, en la parte individual le dice solamente haga el diagrama, no se les está pidiendo nada raro. Solo el diagrama, pero identificando qué elemento va en cada lugar. En la toma 2 dijimos que estaba bien conectada también. Vamos a colocarla más o menos en la misma posición que está por ahí. Entonces, también la fase va donde tiene que ir, el neutro va donde tiene que ir. Entonces por acá voy a sacar mi neutro y la fase para respetar la misma convención que se está manejando. En el caso de la toma 3, coloquemos el elemento que va a estar conectado a la toma 3 y miremos cómo se está comportando. Nos dice que la fase está bien conectada, entonces coloquemos la fase. ¿Y cómo se está comportando el neutro? Realmente el neutro es un elemento que va hacia otro lugar. Vamos a subir un poquito el circuito, porque aquí ya se nos acabó el espacio. Eliminemos esto que está por aquí volando. Y por acá podemos seleccionar todos los elementos para que nos dé suficiente espacio para hacer el montaje completo. Listo, entonces sigamos por acá. Bueno, entonces, sí, Jennifer, deben hacer la simulación que es cerrada y la simulación que es correcta. Bueno, ya vamos a la toma 3. Aquí tenemos la resistencia que nos describe o que nos simboliza el electrodoméstico conectado a la toma 3. Vamos a la toma 4. En la toma 4, ¿qué sucede? Vamos a colocar también nuestra resistencia. Y encontramos que en la toma 4 el neutro está bien, pero la fase viene del neutro de la toma anterior. Entonces aquí está el neutro del electrodoméstico y ese neutro viene conectado por acá a la fase, y el neutro de este electrodoméstico está bien conectado con el neutro de los otros electrodomésticos. Voy a correr un poquito este cable para que no se vea cruzado en esa parte. E igual, bueno, ahí ya se ve un poquito cruzado acá, pero ahí se identifica más fácil. Listo. Y nos falta, ya llevamos 4 elementos, hay una quinta toma. La toma 5 tiene bien conectada tanto el neutro como la fase. Vamos a dejarlo por acá. Entonces la fase viene por acá y el neutro viene por acá. ¿Qué tenemos ahí? Ese es el diagrama base para que ustedes empiecen a hacer el análisis. Pero hay algo adicional, y es que les dice por acá, dentro de las mismas especificaciones, que ustedes deben hacer el diagrama eléctrico, pero tenga en cuenta que las bombillas relacionadas se encuentran en paralelo con los electrodomésticos. Entonces, ¿qué debo hacer? Por ejemplo, voy a revisar alguna de las ubicaciones.
Digamos que si estoy hablando de la cocina, miremos en la cocina qué pasa. Tenemos un bombillo, entonces ustedes colocarían una resistencia adicional que representa el bombillo. En el caso de la sala comedor deben colocar 3 resistencias en paralelo adicionales que representan los 3 bombillos. En el caso del garaje, otras 3 resistencias. Y en el caso de la alcoba, tenemos otras 2 resistencias. Y en el caso de la sala de estar, aquí hay 2 resistencias, 3 resistencias que nos representan los bombillos que tenemos acá. Bueno, ¿hay forma de cambiar el color de las conexiones? Bueno, no he revisado si nos deja cambiar el color de las conexiones. Tendrían que revisar, porque sí sería bueno que pudieran hacer el cambio de colores. No he verificado acá, pero verifiquen. Igual, si no nos cambia el color de las conexiones, por lo menos indiquémoslo de esta forma, que ahí se entiende perfectamente cuál es el neutro y cuál es la fase. Pero revisen, porque es posible que sí nos deje hacer el cambio. Tocaría verificar, sí, porque acá en Edit Wire Style, bueno, ahí está pues diferentes tipos de configuraciones, pero pareciera que afectara todo. Tendrían que revisar porque no he verificado eso. Bueno, hasta aquí es entendible pues cómo hacer el diseño. Bueno, Héctor nos dice que sí se puede cambiar en la versión licenciada. Bueno, tendrían que verificar en la versión licenciada, si consiguen la versión licenciada, para cambiar los colores. Bueno, listo, entonces hasta aquí vamos bien. Si de pronto tienen alguna duda, por favor, háganmela saber. Cada electrodoméstico se representa con una como resistencia, sí, y los bombillos también. Haciendo el simulacro debe encender todos los electrodomésticos. Sí, claro, a todos los electrodomésticos les debería llegar el voltaje de la fuente de alimentación y deberían funcionar todos. Podría poner unas bombillas en una resistencia. Bueno, ¿qué es lo que estamos representando acá? Aquí estamos tratando de representar una bombilla como una resistencia. Sí, entonces, en este caso, como estamos manejando una potencia, estamos diciendo, oiga, por ejemplo, en el caso de la cocina, que es una resistencia, que es una sola bombilla, perdón, yo colocaría una resistencia adicional que me representa la bombilla. En el informe hay que colocar mediciones, claro que sí. Hay que colocar las mediciones, para eso es el simulador. Diferentes medidas, sí, claro, la idea es que ustedes hagan las medidas con el circuito tal cual está representado, que aquí ya vemos el error. Fíjense que aquí R13 y R14 están en serie, mientras que todos los demás elementos están en paralelo. Aquí algo bien importante, hay que identificar, bueno, precisamente lo que dice por acá Mike, que ¿qué representa cada resistencia? Si vamos a ver, por ejemplo, vamos a tomar uno de las ubicaciones. Digamos que sea por acá el garaje. Entonces, de acuerdo al garaje, yo voy a decir que esta resistencia va a ser la hidrolavadora. Entonces, hidrolavadora. La otra resistencia va a ser el taladro. Taladro. La otra resistencia va a ser la brilladora eléctrica. Es aquí brilladora. Voy a colocarle raya al piso, auto. La brilladora eléctrica para el auto. Otra, la aspiradora eléctrica para el auto. Entonces, aspiradora, auto. No importa si le sobra electrodomésticos. ¿Qué debe haber acá? 5 de los electrodomésticos más los bombillos que estén en paralelo. Bueno, identificar cada resistencia. Bueno, le colocamos los nombres, sí. Según el diagrama, los aparatos trabajarían al tiempo. Sí, claro, los aparatos trabajarían al tiempo.
¿Y hay forma de ponerlo a trabajar independiente? Claro que sí. Ustedes podrían colocar interruptores en cada aparato donde mediríamos la corriente para que, habilitando el aparato, también miremos cómo variaría la corriente en el circuito. Ustedes pueden colocar switch y harían que los aparatos trabajen de forma independiente o que trabajen unos y los otros no. Entonces esa pregunta también está muy al lugar. Sí, es importante que tengan en cuenta eso. Y aquí voy a colocar el cargador de baterías. Entonces este sería cargador de batería. Y este va a ser pues un bombillo. Ustedes ya representarían, si son más bombillos, ahí colocarían algo que lo represente. Fíjense que ese es el diagrama tal cual yo lo quiero, pues yo lo quiero representar. Aquí no está respondiendo totalmente al garaje, porque aquí en el garaje ustedes deben colocar dos bombillos adicionales. Fíjense que realmente la parte individual se les está pidiendo esto, y que además corrijan el circuito. ¿Cómo corregirían el circuito? Colocando la aspiradora del auto en paralelo con la aerolavadora, el taladro, el bombillo y el cargador, y la brilladora del auto en paralelo con la aerolavadora, el taladro, el bombillo y el cargador, de tal forma que todos los elementos queden en paralelo y a todos los elementos les esté legando el mismo voltaje. ¿Hasta aquí claro? O sea, fíjense que no es complicado. Ahora, ¿cómo es el asunto de los cálculos? Ustedes van a usar para todos los cálculos la ley de Ohm. Y en este caso, la ley de Ohm, que está en términos de corriente, voltaje, resistencia, y también en términos de potencia, porque realmente nosotros tenemos la potencia y a partir de esta tenemos que hallar cuál sería el valor de resistencia. ¿Realizar el plano teniendo en cuenta el plano del apartamento? No, Jennifer, la idea es que ustedes hagan el plano basados en el diagrama eléctrico. Sí, o sea, no tienen que hacer un diseño arquitectónico. Para cada resistencia se monta un medidor, sí, Arbey. Para cada resistencia ustedes deben medir la corriente y el voltaje. Pero realmente, ¿dónde miden el voltaje? En el componente serie. Porque ya sabemos que en todos los elementos en paralelo el voltaje va a ser el mismo. Aquí algo bien importante que ustedes deben tener en cuenta, porque ustedes deben hallar la resistencia a partir del voltaje y la potencia. Vamos a hacer un ejercicio aquí rápido en Excel, donde usemos la fórmula de potencia para hallar rápidamente unos valores de resistencia. Entonces aquí yo tengo la potencia, digamos que el voltaje sea de 120 voltios. Aquí tengo una potencia y en esta columna voy a dejar la resistencia. Este no es una columna, sino simplemente me está representando que el voltaje vale esto. Exactamente, Héctor, eso es lo que ustedes deben hacer. Eso es lo que deben hacer, pero entonces van a hacer los cálculos con el diseño, con el error y con el diseño corregido. Y el diseño solo es el electrónico, no tienen que hacer ningún diseño arquitectónico, ni deben normalizar el diseño eléctrico de acuerdo al RTIE, no. O sea, simplemente van a hacer el diseño electrónico basado en resistencias y en el elemento que suministra el voltaje, en este caso que lo representa un alternador, pero ya sabemos que en el caso de una instalación eléctrica domiciliaria pues sería el voltaje que viene de nuestra cometida. Silarlos, bueno, no entiendo, Giovanni. Bueno, vamos colocando aquí unos valores mientras Giovanni hace la pregunta. Vamos a colocar aquí unos valores de potencia. Entonces, bueno, ahí Leonardo nos comparte una búsqueda del triángulo de la ley de Ohm. 100, 20, 30, 40 vatios, 65 vatios, 70 vatios. Aquí estoy colocando valores en vatios de potencia. Entonces, ¿cómo hallo la resistencia? Si los dos hay que simularlos, Giovanni, realmente la simulación es muy sencilla, porque ya teniendo uno es hacer una pequeña variación y ya nos funciona todo. ¿Cómo calculamos la resistencia? Por aquí teníamos la fórmula.
B al cuadrado sobre P. Entonces nos dice que es igual a este valor, lo voy a fijar, este valor al cuadrado sobre la potencia, que esa sí no la voy a fijar porque necesito un valor de resistencia para cada elemento. Fíjense que aquí para el elemento que consume 100 vatios tengo una resistencia de 144 ohmios. Para el que consume 20 tengo una resistencia de 720 ohmios. Para el que consume 30 una de 480. Para el que consume 40 una de 360. Fíjense que el cálculo de resistencia es muy sencillo, porque ya tengo tanto el voltaje como la potencia del electrodoméstico. Aquí también encontramos algo interesante que les sirve a ustedes para concluir, y es que a mayor potencia, menor es la resistencia. Aquí, ¿cuál es el que tiene más potencia? El electrodoméstico de 100 vatios. ¿Cuál es la resistencia? 144 ohmios, que es el valor más bajito de todos. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Vamos a hacer el ejemplo con esto. Pero aquí hay algo que ustedes deben tener en cuenta en el diseño que tiene el error. Como aquí tenemos los dos elementos en serie, la aspiradora del auto y la brilladora del auto, a ellos dos no les está legando los 120 voltios. No, a ellos no les está legando los 120 voltios, sino que el voltaje se divide. Si en ese caso el voltaje se está dividiendo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo podría sumar los valores de las potencias para hallar la resistencia equivalente en ese componente serie. O sea, ahí podría hacer eso para verificar cuál sería como esa resistencia equivalente y luego ya poder dividir el cálculo. De acuerdo a esto voy a colocar aquí unos valores. Tengan en cuenta que yo me los he inventado, pero ustedes van a trabajar con valores pues ya reales de acuerdo al diseño que se les está proponiendo. Voy a colocar en el caso de la primera resistencia 144 ohmios. Simplemente lo coloco sin la K. Bueno, ahora el siguiente, 720 ohmios. 720 ohmios. El siguiente, 480 ohmios. 480 ohmios. El siguiente, 360. Por acá, 360 ohmios. El siguiente, 221.5. 221.5. Y el siguiente, 205,71. 205,71. Ay, perdón, aquí en la coma decimal es un punto. Listo. Aquí ya tengo los valores. Fíjense algo interesante, y es que lo primero que yo quiero medir es mi resistencia. O sea, igual, tengamos en cuenta lo que les decía. Aquí yo tendría que, cuando voy a hacer el cálculo, como está el circuito, tendría que sumar los valores de potencia para hallar la resistencia que equivaldría los dos elementos. Pero aquí, bueno, y por cuestiones de simplificar el cálculo y que nos rinda un poquito, vamos a colocar acá el ohmmetro y vamos a colocar por acá para medir la resistencia en este punto y por acá para medirla en este. Listo, y vamos a darle clic en simular. Aquí ya me está dando la resistencia equivalente. Si yo hago ese cálculo me debe dar 52,9 ohmios. Entonces eso es importante, ya tengo cómo validar si realmente lo que estoy haciendo me está dando bien. Importante hacer bien las conexiones, porque si hago mal la conexión ya no me va a funcionar. Entonces básicamente lo que ustedes van a hacer es hacer los cálculos y van a validar con el simulador que los cálculos correspondan al valor pues que realmente debe dar y que nos está arrojando el simulador. No sé si aquí tengamos alguna pregunta. Igual ustedes luego colocarían el alternador y medirían corriente, medirían voltajes donde deban medirlos, pero realmente la base es primero calcular
para que el simulador le sirva como una herramienta de comprobación y saber si los cálculos están bien hechos. Y no se les olvide marcar las simulaciones. Sí, claro, el cálculo debe dar diferente. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre voltaje y potencia? Bueno, José, miremoslo de esta manera. El voltaje de alguna manera es eso que impulsa los electrones y es lo que nos hace funcionar el electrodoméstico. O sea, pensémoslo de esa manera, es lo que nos hace funcionar el electrodoméstico. ¿Y la potencia qué es? Es el consumo que genera el electrodoméstico. Sí, entonces el consumo que nos está dando el electrodoméstico representa la potencia, mientras que el voltaje es eso que permite que nos funcione el electrodoméstico. Por eso el voltaje también se le conoce como FEM, porque es lo que nos genera como esa fuerza que nos hace funcionar un dispositivo eléctrico. Si con el error que hay varían los cálculos. ¿Cómo se hizo para saber que la brilladora y la aspiradora estaban mal conectadas en serie? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos acá, o sea, el diseño se hizo de acuerdo a este diagrama. De acuerdo a esto nos dábamos cuenta que el neutro de la toma 3 y de la toma 4 estaba unido a la fase de la toma 4. Eso hace que automáticamente la toma 3 y la toma 4 nos queden en serie, ya que están unidos neutro y fase, pero a la toma 3 le está entrando bien la fase y a la toma 4 le está entrando bien el neutro. Sí, por eso es que sabemos que la conexión en esas dos tomas están de esa manera. Igual ustedes pueden asumir los electrodomésticos donde quieran. Esa parte del diseño ustedes lo pueden manejar como quieran, pero la única condición es que deben mantener el diseño, o sea, de acuerdo a cómo colocan los elementos, lo deben mantener tanto en la posición que está errónea como en el circuito corregido. En cada ubicación del apartamento se deben colocar 5 tomas o una toma por cada ubicación. En cada ubicación del apartamento se deben colocar las 5 tomas. O sea, cada estudiante debe hacer el análisis con las 5 tomas. Fíjense que el ejercicio que van a tener que hacer todos es muy parecido. Entonces una ventaja que tenemos es que entre ustedes también pueden ayudar a validar el trabajo que está haciendo el compañero. Claro, las tomas que están en serie deben quedar en paralelo. O sea, la conexión adecuada es en paralelo. Entonces deben llevar las tomas en serie y asegurar que todo quede en paralelo. Si cada estudiante toma una sola ubicación, Leonardo. Bueno, no sé qué otras preguntas tengan. Tengan en cuenta aquí también algo en la guía, que ya es como la parte final de lo que deben hacer. Después de que ustedes ya hacen los cálculos, comprueban absolutamente todo, deben, bueno, dice que conectar en paralelo. Bueno, aquí hay un error, el diseño corregido que ha realizado con el de sus compañeros y realice los cálculos. Tenga en cuenta que no debe recalcular todo, simplemente se van a sumar las corrientes totales consumidas y se va a recalcular la resistencia total del circuito. ¿Qué quiere decir eso? Uno de los cálculos que ustedes van a hacer es este. Digamos que en el cálculo les dio 52.9 ohmios, que es la resistencia total. Cuando a su compañero le pudo haber dado, no sé, 75 ohmios. La idea es que al final ustedes coloquen en paralelo esas resistencias totales para que hayan la resistencia total de todo el grupo y la corriente que se consume ya de acuerdo a cómo hayan unido todos los elementos en el grupo, la corriente total consumida, que sería la corriente total que se estaría consumiendo en la casa. El resultado obtenido, la idea es que comparen los cálculos con los resultados que le está dando la simulación. Cuando hablan de una ubicación, es que cada estudiante elige un lugar del apartamento. Sí, Beatriz. Cada estudiante debe elegir una ubicación dentro del apartamento, un lugar de los que se está proponiendo, y debe trabajar con una de las tablas pues asociada a ese lugar que escogió. Por ejemplo, si escogió sala comedor, trabajaría con los electrodomésticos de la tabla de sala comedor.
Sí, y el resultado lo comparan de verdad con los resultados de las simulaciones. ¿Toca realizar los cálculos de forma autónoma? Sí, exactamente. Eso es importante, Jennifer, porque muchas veces entregan unos cálculos y el simulador arroja una cosa totalmente diferente. Eso quiere decir que algo quedó mal. Si le agrega apagadores, necesita poner una resistencia, un medidor para cada resistencia. Bueno, igual, con interruptores o sin interruptores, ustedes necesitan colocar un medidor de corriente para cada resistencia. Y pues va a haber uno que mida la corriente total del circuito. Bueno, aprovechen para despejar todas las dudas. Pues ahí estamos grabando todo lo que está pasando aquí en la web. La idea es ahorita mismo subirles esta grabación. Y ya mañana o más tardar pasado mañana subo la grabación de AppConnect. Para calcular resistencia totales con la ley de Ohm, la calculan con la fórmula de resistencia total que trabajamos por acá. Resistencia total en paralelo equivale a esto. O si son dos resistencias, a esto. Y si tenemos resistencia de serie, pues primero haríamos en ese caso la serie, sumamos las resistencias y luego los resultados totales, todo en paralelo. Al final el circuito debe contener todo el apartamento, sí, William, pero tenga en cuenta que no deben colocar todas las resistencias de todos los electrodomésticos. No, ¿qué es lo que deben hacer? Toman los totales que les dio a cada uno de ustedes. ¿Cómo hacen para calcular los circuitos mixtos? Bueno, en el caso del circuito mixto, ustedes deben fijarse qué elementos están en serie y qué elementos están en paralelo. Primero, en el caso del circuito que estamos trabajando, calcularían la serie y luego harían todos los cálculos del circuito en paralelo. Si ustedes pues se dan cuenta de lo que yo les decía acá hace un rato, aquí yo coloqué unos valores arbitrarios de acuerdo al cálculo que había hecho en Excel, pero realmente yo qué debería hacer aquí para hacer el cálculo con el circuito errado. Sumo los valores de potencia y de acuerdo a esa potencia sí tomo los 120 voltios y hago el cálculo. Digamos que eso sería por cuestiones de cálculo, pero si vamos a ver en la práctica, si yo le disminuyo el voltaje al electrodoméstico, él automáticamente ya me cambia esos parámetros de consumo. Entonces, ¿yo qué le recomiendo? Por cuestiones de cálculos para garantizar que estemos trabajando con los parámetros del electrodoméstico, que calculen toda la potencia con los 120 voltios. O sea, tomen los 120 voltios para el cálculo de la potencia, sin importar en este caso que la conexión esté errónea. ¿Por qué? Porque si vamos a ver en la práctica, bueno, yo puedo sumar las potencias y demás, pero resulta que esa potencia que está en la tabla ha sido definida de acuerdo a los 120 voltios. Entonces eso es una acotación importante para que la tengan en cuenta y no enredarnos tanto en esa parte del cálculo. Fabián, ¿otra web conference? No. Pero si ustedes tienen alguna duda, por favor háganmela saber. Yo les envío un formulario para que los que quisieran ser contactados por WhatsApp, que les llegara información, me respondieran el mensaje llenando un formulario muy pequeño y pues por ahí más o menos como una sexta parte del curso lo respondió. Muy poco realmente respondieron el mensaje. Si a todos les debe haber llegado, Yamiles, yo se los envié al principio del periodo. Entonces, si en caso me escribe un correo y yo le reenvío el mensaje. Bueno. Sí, pero igual, si ustedes tienen, alguna duda, por favor háganmela saber. Aunque no tenemos otra web conference, yo con muchísimo gusto les colaboro. Bueno, aquí no he entendido la parte de unir todas las simulaciones de los compañeros. Bueno, Jonathan, eso es bien importante. Cuando ustedes hagan sus cálculos, ustedes van a tener una resistencia total y van a tener realmente una resistencia total y un voltaje total que ya está definido, que son los 120 voltios. Con eso, ustedes ya pueden tener en cuenta que hay una resistencia que genera un consumo. ¿Qué es lo que van a hacer al final en la parte colaborativa? Van a unir en paralelo esas resistencias totales, van a hallar otra resistencia total
que se deriva de esas resistencias totales, y un consumo total, que sería el consumo total de todos los electrodomésticos en el apartamento. Jonathan, bueno, el resultado, ¿con qué se compara? Pues de hecho diferentes grupos pueden tener diferentes valores y es aceptable. ¿Por qué? Porque es posible que ustedes hayan elegido electrodomésticos diferentes. Si hay más de 5 electrodomésticos, han podido elegir electrodomésticos diferentes, y puede que hayan dejado en serie electrodomésticos diferentes. El trabajo individual pues lleva también el análisis de resultados. O sea, es importante que cada vez que ustedes hagan un aporte, analicen qué está pasando. No es solamente hacer unos cálculos. Realmente los cálculos ustedes podrían programarlos y desarrollarlos muy rápido, pero es importantísimo es el análisis de resultados. O sea, aquí se les habla de diseño, pero pues no les podemos pedir un diseño a nivel electrónico complejo. ¿Por qué? Pues porque realmente eso no corresponde a las áreas de conocimiento en las que ustedes están. Aquí lo importante es que ustedes entiendan en contexto para qué les sirve la electrónica, para qué les sirve la electricidad, ya a la hora de estar trabajando como profesionales en ingeniería de sistemas, industrial o química, que son los programas que ven física electrónica. Bueno, no sé si tengan alguna otra inquietud. Bueno, y finalmente acá, pues esto ya es algo muy sencillo. Ustedes deben determinar el código de colores para los valores de resistencia determinados, aproximando al valor por exceso. Entonces, por ejemplo, si les da 22,6, entonces mirarían cuál sería el código de colores de una resistencia de 23 ohmios. Aprender a utilizar el programa sería un poco demorado, pero pues yo creo que el Proteo realmente no es un programa complejo, además de que pues con la explicación que se les ha dado acá es suficiente para que ustedes trabajen en esta primera actividad colaborativa. Ya para las demás actividades colaborativas también van a haber webs, igual pues también hay algunas sesiones presenciales. En el caso de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca, las sesiones las estoy desarrollando en el CECAP de Facatativá. Entonces, y pues donde tenemos tutores pues en centros cercanos, también van a haber sesiones presenciales. Hay que colorear cada resistencia. No, simplemente deben indicar a qué colores corresponden a la resistencia de acuerdo al valor. En Zipaquirá, no, Beatriz, pues no tenemos programada sesión en Zipaquirá. Pues ustedes podrían ir a Faca si les quedara fácil acercarse, podrían ir. En Palmira no, pero igual podemos revisar, también podemos cuadrar alguna sesión por Skype. Si tienen dudas, lo podemos hacer, no hay ningún problema. La idea es que ustedes tengan todo el soporte, pero les pido que por favor no lo dejen para última hora, para alcanzar a darles la mejor atención, que la idea es poder colaborarles en todas las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, alguna inquietud adicional antes de que demos por terminada la web. Claro que sí, igual estamos en contacto por si tienen alguna inquietud, pues ahí realmente canales de comunicación tenemos muchos, y la idea es que ustedes hagan un buen trabajo. Les pido por favor hagan un excelente trabajo. Sí, da mucho gusto poder revisar informes y colocarle a todos los estudiantes la máxima nota. Para los laboratorios, la idea es que para el laboratorio inicial por lo menos lleven la bata, lleven resistencias, lleven cables. Si tienen, pueden llevar protoboards, en la mayoría de los centros tenemos, pero si ustedes tienen y quieren llevar un protoboard, lo pueden hacer. Si tienen un multímetro y quieren llevarlo, también lo pueden hacer. Claro que sí, podemos cuadrar la tutoría por Skype en el momento que ustedes quieran. Me avisan pues para validar que de pronto no esté en alguna reunión o atendiendo a alguna otra persona, pero claro que podríamos cuadrar la tutoría por Skype o por cualquier otro canal síncrono con el que contemos.
Sí, Fabián, si tiene alguna duda, de una vez hagámosla saber. Si de pronto no está muy seguro de la duda, me contacta más adelante y yo con muchísimo gusto le colaboro porque yo sé que en algunos casos van a tener de pronto algunas inquietudes puntuales acerca del trabajo. En el caso de la sesión presencial en FACA, la próxima es el 11 de marzo. El 11 de marzo es la próxima reunión, el próximo taller CIPA en FACA. Bueno, no sé si tengan alguna inquietud adicional.